Bueno, vamos a entonces a continuar. Ok, bien. Vamos entonces a continuar. Vamos a Zacarías capítulo 7 y 8, que creo que fue lo que quedamos. Pero antes de eso, esta es la segunda parte del sermón, ¿ok? La segunda parte. Yo quisiera comenzar la enseñanza con esta introducción. Algunos de ustedes a lo mejor han podido observar en documentales, en muchas em, programas de televisión que tienen que ver con ciencia y específicamente con astronomía, de noticias sobre estrellas que están a punto de explotar. En una ocasión, un estudio que hizo el Centro de Vuelo Espacial Goddard en Estados Unidos, en donde ellos hablaron de una galaxia que estaba a punto de autodestruirse, que era Eta Carinae, y que tiene una masa 100 veces mayor que la del Sol. Estaba dando señales de los últimos años de su vida esa estrella. Estaba a punto de explotar y convertirse en una supernova por aproximadamente 10.000 años. Ahora, lo que es impresionante respecto a este tema es que mientras los científicos estaban haciendo ese análisis, ellos decían que realmente lo que estábamos viendo nosotros de la estrella a través de los telescopios quizá podía ser los últimos halos de luz que tenía la estrella. ¿Por qué? Porque ya en el presente para la estrella habría explotado. ¿Por qué razón? Porque la luz tardaba en llegar a la Tierra aproximadamente 9.000 años. Es decir, que si esto iba a pasar en una época reciente, ya quizás había pasado y nosotros estábamos viendo era los últimos destellos de luz que tiró esa estrella, por así decirlo. Entonces, en ese sentido, nosotros estaríamos observando el pasado de la estrella, realmente. En cierta manera, cuando nosotros volcamos nuestra mirada hacia los cielos y vemos el cielo estrellado, valga la redundancia, nosotros estamos viendo en un sentido el pasado de cada una de esas estrellas. No estamos viéndolas en el presente. Ahora, ¿por qué se dice esto? ¿O por qué hablamos de esto? Porque cuando comenzamos la serie de Zacarías, o cuando comenzamos, perdón, la predicación de Zacarías en la exposición anterior, nosotros dijimos que el Señor había hecho con Zacarías algo muy singular, y era que él había abierto el velo del espacio y tiempo para mostrarle a Zacarías lo que estaba pasando detrás del telón. ¿A qué me refiero con detrás del telón? Ustedes saben que de pronto uno va a un teatro y ve una obra, ¿verdad? Y uno puede ver lo que está pasando en la parte frontal de la obra, pero hay un telón detrás y no sabemos qué ocurre detrás. De la misma manera, Dios, por dar una ilustración, abre el telón y le muestra a Zacarías lo que ocurre detrás de los eventos que él está viendo en el presente. ¿Y qué es lo que ve detrás? El trasfondo espiritual, es decir, la parte interna en el sentido espiritual. En la estructura de esta enseñanza, nosotros vamos a hablar en los capítulos 7 y 8 de la hipocresía del pueblo, en el capítulo 9 de la credibilidad de las promesas bíblicas y del rey humilde y sufriente, y luego en el capítulo 10 y 11 vamos a hablar de Jesucristo el pastor, pero también de la hipocresía en el sacerdocio. Y en el capítulo 11 vamos a hablar del pastor rechazado. ¿Ok? Vamos primeramente a Zacarías capítulo 7, versículo 3. Y entonces empezamos a desarrollar lo que estaba pasando en el pueblo. Y era una cierta hipocresía que se estaba viviendo. Dice la palabra en Zacarías 7:3. Y a hablar a los sacerdotes que estaban en la casa de Jehová de los ejércitos y a los profetas diciendo: lloraremos en el mes quinto, haremos abstinencia como hemos hecho ya algunos años. Vamos a leer los versos antes para que entremos en contexto, porque si no, a lo mejor nos vamos a perder allí. 7, verso 1. Aconteció que en el año cuarto del rey Darío vino palabra de Jehová a Zacarías a los 4 días del mes noveno, que es Quisleu, cuando el pueblo de Betel había enviado a Sarecer
con Regem-Melech y sus hombres a implorar el favor de Jehová y a hablar a los sacerdotes que estaban en la casa de Jehová de los ejércitos y a los profetas diciendo: lloraremos en el mes quinto, haremos abstinencia como hemos hecho ya algunos años. Vino pues a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo: habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo: cuando ayunasteis y llorasteis en el quinto y en el séptimo mes, estos 70 años, ¿habéis ayunado para mí? Y cuando coméis y bebéis, ¿no coméis y bebéis para vosotros mismos? Hermano, lo que vemos acá que está ocurriendo es que los sacerdotes tenían muchas costumbres de ayunos nacionales. Esto es un ayuno nacional, es decir, todo el pueblo iba a tomarse un tiempo para ayunar y ellos tenían ayunos por muchas cosas, no son prescriptivas de la Torá o del Pentateuco que ellos tenían. Eran ayunos que hacían porque si la batalla en el libro de los jueces de Débora, o si la reconquista de la tierra cuando David, entonces ellos tenían ciertas temporadas y ciertas actividades litúrgicas en donde todo el pueblo hacía un ayuno nacional. Pero entonces, como ellos vienen y Ageo está trabajando con el pueblo en la reconstrucción del templo, y hay como una expectativa, al mismo tiempo hay alegría porque Dios los permite volver del exilio para trabajar en el templo, pero al mismo tiempo hay tristeza porque no es el templo de Salomón el que están haciendo y ellos se sienten así como hay una confusión, hay unos sentimientos mixtos, encontrados. Entonces ellos llegan al punto en donde dicen, pero bueno, profeta, por darle un ejemplo, Zacarías, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir ayunando o no? ¿Vamos a tener un tiempo de gozo o vamos a seguir afligiéndonos por nuestros pecados y las cosas que hemos hecho? Y Zacarías les habla de parte del Señor y les dice, el Señor les dice así: cuando ustedes ayunaron en todos estos 70 años, todas las veces que ustedes lo han hecho, en todos estos tiempos, ¿ustedes realmente lo han hecho para mí? Y el Señor lo que les dice es, esos ayunos fueron reales, fueron genuinos, tuvieron un propósito y una pasión interna en el corazón, o fueron meramente hipócritas, unas actividades exteriores, externas. Ese es el punto que quiere decirlo en un sentido el profeta, el Señor a través del profeta Zacarías. Pero también, de qué nos habla esto en nuestros días. Hermano, eso nos habla de también las veces o los momentos en los cuales los creyentes pueden posicionarse por la gracia de Dios o la ley y las demandas de la palabra de la ley. ¿En qué sentido? Lo voy a explicar de una manera mejor. Hermano, el creyente, esto se aplica al tiempo moderno en el siguiente aspecto. Los creyentes en muchas oportunidades, ¿verdad? En cuanto pecan y blasfeman del Señor en las ocasiones que sean, ellos van a un tiempo donde, como los sacerdotes, tenían que hacer ayuno, es decir, tenían que afligirse por su pecado. En el sentido cristiano, nosotros hemos visto que los creyentes van a lo que debe ser el arrepentimiento, deben arrepentirse de sus pecados y todo esto. Pero la pregunta es, ¿cuánto tarda el tiempo de arrepentimiento de un cristiano cuando peca? ¿Por qué se habla de eso? Porque también puede darse un paralelismo entre la confusión que tenían los sacerdotes y la confusión que pueden tener muchos cristianos hoy en día. ¿Por qué razón? Porque se habla de que, ok, pecamos, debemos arrepentirnos para con el Señor y buscarlo en oración. Pero ¿cuánto tiempo debe durar eso? ¿Y por qué hablo de tiempo? Porque, por ejemplo, en ciertos contextos se hablaba, o yo escuché en algún momento decir, no, que te tienes que poner a cuentas con Dios. Si tú pecas, tienes que ponerte a cuentas con Dios. La pregunta es, ¿cómo yo me pongo a cuentas con Dios? ¿En qué sentido? ¿Cómo yo le pago? O sea, ¿de qué manera mi deuda es pagada y es saldada? Pero ahora viene el otro aspecto, el aspecto de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque si nuestro tiempo de arrepentimiento es demasiado rápido, es demasiado veloz, entonces se pudiera pensar o decir que verdaderamente no fue genuino nuestro arrepentimiento. Oye, pero
tú pecaste y, o yo pequé, ¿y cuánto duró mi tiempo de aflicción en arrepentimiento? No, eso fue así. No, sí, Dios me perdona y sigo con mi vida. ¿Y qué se da a entender de esa manera? Que no hay un arrepentimiento genuino. O al menos el espacio-tiempo no demuestra que tú sientas un peso en tu corazón por la gravedad de tu pecado. Y eso es algo evidentemente cotidiano en muchas congregaciones y en muchas vidas de personas cristianas. Porque al pecar, porque nosotros pecamos, entra en un proceso de entre comillas, flagelación. Y empiezan a vivir una vida de remordimiento, de angustia y aflicción porque han pecado. El problema es que no es solamente que se quedan en el hecho de afligirse allí, sino que mantienen eso por un largo periodo de tiempo. Y ahí es donde entra la parte de la gracia de Dios. ¿Y por qué hablo de la gracia de Dios? Porque precisamente en estos capítulos de Zacarías, él habla de dos personajes que son gracia y atadura. Y si ustedes lo leen, si ustedes se tomaran un tiempo y lo leyeran con calma luego en sus casas, ustedes van a ver esos dos personajes allí. Entonces, si tú te tardas demasiado en implorar el arrepentimiento, en buscar el favor de Dios para perdón de tus pecados y te mantienes allí, entonces, ¿hasta dónde es suficiente la gracia de Dios en Cristo Jesús? Porque la palabra dice que al que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Y en este sentido, cuando un creyente peca, tiene acceso al trono de la gracia, puede ir a Cristo, puede ir a Dios y Dios lo perdona. Eso es lo que enseña la Biblia. Debe ir con arrepentimiento genuino, pero Dios le perdonará de sus pecados. Cuando tú eres demasiado rápido no, sí, ya Dios me perdonó, entonces tú estás diciendo que el peso que debe cernirse sobre tu corazón es demasiado liviano y ligero porque no te condueles por el pecado. Porque sencillamente es como pasar la página demasiado rápido. O sea, no hay un sentimiento profundo de arrepentimiento porque lo tomas de forma muy ligera. Pero entonces si yo me quedo allí, gimiendo, clamando, buscando ese perdón de pecado, entonces ¿hasta dónde eso no se convierte en legalismo? ¿Hasta dónde yo voy a estar haciendo insuficiente la sangre del cordero derramada por mis pecados por no sencillamente aceptar y asimilar que Dios me ha perdonado, que Dios me ha dado perdón de pecado? Entonces, esto es importante que nosotros lo sopesemos porque habla mucho de el corazón genuino para con Dios y no vivir una vida o legalista o en libertinaje. Porque en la vida de libertinaje, sencillamente el pecado es desestimado. Es sencillamente tomado como cualquier error que cualquiera puede hacer. Metió la pata, cualquiera puede meter la pata. Y la Biblia enseña que el pecado es grave para con los ojos del Señor. Pero al mismo tiempo, si entramos en un proceso en donde no es suficiente la gracia de Dios para perdonarnos y estamos siempre buscando y buscando y buscando, pero bueno, Señor, perdóname, perdóname, perdóname. Y ya tenemos las promesas de la palabra en donde Cristo dice que nos ha perdonado. Entonces, ¿cuándo nosotros vemos que es suficiente la gracia de Dios en Cristo Jesús? Habla de un corazón genuino. Y eso lo vemos en la palabra del Señor cuando la adoración en nuestro contexto, en nuestros tiempos, se ha vuelto una adoración de hipocresía y de no tener algo genuino. ¿De qué manera? La otra vez, yo comenté algo en el Facebook donde decía que se entiende actualmente la adoración en nuestros tiempos como ¿qué? Como ir a un sitio, entrar en la presencia de Dios, entre comillas, escuchar una música que va a mover nuestros sentidos y nuestras emociones, vamos a ser llevados a un éxtasis emocional, pero después que salimos de ese lugar, nuestra vida sigue siendo la misma. El pecado, la mediocridad, el mismo estado espiritual es lo que nos marca
y no nos diferencia del resto de otras personas que también están en el mundo. El verdadero sentido de adoración implica que tú estás creciendo espiritualmente y que cuando estás creciendo espiritualmente se es más manifiesto, más externamente patente que vives para la gloria de Dios y no para ti mismo. Esto es algo que se debe ver en cada área de la vida cristiana, en la forma como manejamos nuestros recursos, en la manera en cómo invertimos nuestro tiempo, en la manera en cómo nos relacionamos con personas, hermanos en la fe y aquellos que no lo son también. El carácter genuino de vivir la fe cristiana, hermanos, es tener en consideración la presencia de Dios en todo momento en nuestros hogares y no solamente cuando estamos en la iglesia en el momento de entrar en la presencia, como eventualmente se le conoce. Ahora vayamos al capítulo 9, vamos a hablar de otro punto que es la credibilidad de las promesas bíblicas. La palabra enseña acá en Zacarías 9:7, dice: quitaré la sangre de su boca y sus abominaciones de entre sus dientes, y quedará también un remanente para nuestro Dios, y serán como capitanes en Judá, y Ecrón será como el Jebuseo. Entonces acamparé alrededor de mi casa como un guarda para que ninguno vaya ni venga, y no pasará más sobre ellos el opresor, porque ahora miraré con mis ojos. Hermanos, ¿cómo podemos vivir confiados y seguros cuando el mal nos acecha? Y esta era una realidad que tenía el pueblo de Israel, porque nosotros, como mencionamos anteriormente en la otra predicación, los pueblos, las naciones que circundaban al pueblo de Jerusalén eran enemigos. Y fíjense lo que dice el Señor, que Él quitará la sangre de su boca. ¿En qué sentido habla de la sangre? De los sacrificios que bebían los paganos. Los paganos hacían sacrificios y tomaban la sangre. Los ídolos, todo eso sería borrado, quitado. No solamente eso, se habla de la conversión de los gentiles. Habla también aquí en este capítulo de que Dios guardará, acampará alrededor de mi casa, acampará y guardará a su pueblo. Y esto habla, hermano, de cómo Dios opera en el universo, en la historia del mundo, para el propósito y beneficio de sus designios y de su pueblo. Esto es una doctrina que contiene consuelo para los santos del Señor. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros podemos saber que estamos bajo la protección de Dios mientras Él, como dice allí la palabra, va a hacer guerra contra sus enemigos o contra nuestros enemigos también. Y Dios ve, hermano, por lo menos en este caso nosotros podemos ver que Dios observa a su pueblo y Dios promete darle protección al pueblo. Ahora, ¿de qué manera se ilustra esto históricamente hablando? El Señor le muestra a Zacarías en la predicación anterior, nosotros hablamos de esto, sobre Grecia. Ustedes recuerdan, nosotros mencionamos Grecia porque Dios le muestra a Zacarías que él va a levantar un brazo poderoso y que lo va a traer para destruir y hacer guerra contra sus enemigos. Y ese brazo poderoso que Dios promete, hablándole a Zacarías acerca de Grecia, no es nada más ni nada menos que Alejandro Magno, el conquistador macedonio. Hermanos, ahí nosotros leemos en el capítulo 9, por ejemplo, que dice, miren lo que dice en el capítulo 9. Profecía de palabra de Jehová está contra la tierra de Hadrac sobre Damasco, también Hamat en el territorio de Tiro y Sidón, aunque sean muy sabias. Tiro se edificó fortaleza y amontonó plata. He aquí el Señor la empobrecerá y herirá en el mar su poderío, y ella será consumida por fuego. Verá Ascalón y temerá Gaza también, asimismo Ecrón, porque su esperanza será consumida y perecerá el rey de Gaza. Y Ascalón no será habitada, y habitará en Asdod un extranjero, y pondré fin a la soberbia de los filisteos, que eran también súper enemigos de los israelitas. ¿Y sabes qué pasa aquí, hermano? Que históricamente, si uno estudia la historia, todo el orden de ciudades fue el mismo orden de la carrera militar de Alejandro Magno.
Alejandro Magno fue por todas esas ciudades en el mismo orden exacto como Zacarías lo plasma ahí. Más de 180 y pico años antes de que ocurrieran todos estos eventos. Y la ciudad, por lo menos de Tiro, específicamente de Tiro, leo de un extracto histórico. Tiro, fuerte en su posición, sus defensas, su riqueza y su sabiduría, hizo una resistencia obstinada. Sin embargo, después de un asedio de 7 meses, fue tomada la ciudad y devorada por el fuego. Exactamente lo que dice Zacarías en el verso 4 del capítulo 9. La ciudad fue devorada por el fuego. Entonces, si nosotros vemos esto, otro de los historiadores, Josefo dice que cuando Alejandro Magno se acercó a la ciudad, el sumo sacerdote del momento salió con su túnica oficial y un tren de sacerdotes y ciudadanos vestidos de blanco. Y dice que Alejandro estaba tan impresionado por el espectáculo que hizo que él hizo reverencia. El mismo Alejandro hizo reverencia al santo nombre en la mitra del sumo sacerdote. Y después entró a la ciudad y leyó y escuchó un recital de las profecías de Daniel, en donde se anunciaba su victoria porque también Daniel había profetizado. Lo que hizo que Alejandro otorgara importantes privilegios a los judíos. Imagínense. Entonces, la exactitud del cumplimiento de las profecías nos indican la seguridad, credibilidad y garantía de lo que Dios ha prometido que se cumplirá. Es decir, si esto se cumplió hace 180 años antes de que pasara, tal y como se cumplió, tal y como se profetizó, de la misma manera, todo lo que Dios ha prometido y ha profetizado se va a cumplir en el mismo orden exacto. Lo que se quiere o lo que queremos dar a entender en este capítulo, hermano, es que Dios había prometido que guardaría la ciudad, y en ese mismo orden, en la carrera militar de Alejandro Magno, todas esas ciudades fueron arrasadas, pero el Señor, como dice la palabra en el Salmo 34, el ángel del Señor acampa alrededor de los que lo temen y los libra, pasó como por encima de Jerusalén, sin ni siquiera tocar la ciudad. Todas las demás territorios y todas las demás ciudades fueron asoladas enteramente. Pero Jerusalén fue preservada. No hay nada que se pueda comparar a la preservación de Dios. Para cuando Él decide preservar y proteger algo, absolutamente nada podrá contra eso. Es la palabra del Señor contra la palabra de otra persona. Amén. Entonces, todas estas cosas, todas estas imágenes que Dios le muestra a Zacarías, donde está el ejército que Dios promete levantar y arrasar con estas ciudades y llevar a cabo por así decirlo, una purificación alrededor de Jerusalén y preservarlos a ellos, tienen con el fin animar al pueblo, animar al profeta para animar a la gente a trabajar en la reconstrucción del templo. Recordemos que estos fueron 4 años antes. Y tiene que ver más o menos con aquel dicho que dice, donde no hay fe en el futuro, tampoco habrá trabajo en el presente. Es decir, cuando no hay una esperanza puesta adelante, la gente pierde el sentido de existencia y no quieren hacer nada. Sencillamente lo dan todo por perdido. Se abandonan, como dice en un sentido, se abandonan o abandonan todo. Pero el Señor le muestra a Zacarías una visión celestial del futuro para que él tenga esperanza en todo lo que estaban haciendo. Amén. En ese sentido, el Señor nos ha dado y nos ha mostrado a nosotros promesas eternas. Dios habla de recompensas eternas, de coronas, la corona incorruptible, la corona inmarcesible. El Señor muestra que en la vida cristiana y en la fe cristiana, todo lo que nosotros hagamos por el Señor y para el Señor tiene promesas en la vida futura y en la vida eterna. Por esa razón, si lo que es en lo terrenal se cumple a cabalidad como Dios lo designa,
cuanto más las cosas espirituales que Dios ha establecido que se hagan. Pero entonces, en el mismo orden de ideas, ahora el Señor no solamente muestra la purificación del territorio, mostrándoles que la ciudad de Jerusalén de hecho será preservada y así mismo lo fue históricamente, sino que él habla de un rey, porque en este caso no iba a ser Alejandro Magno el enviado para ello. Recordemos que dentro de la cosmovisión judía, todo estaba alrededor o centrado sobre la profecía del Mesías, sobre la visión de aquel que iba a venir, ¿ok? Eso lo vemos desde Génesis en el protoevangelio, desde Génesis 3:15. Nosotros vemos que hay uno que vendrá, hay uno que va a ser de Dios, de parte del Señor, que irá a rescatar a su pueblo y a salvarlo. Quizás había muchos que se confundirían y pensarían que era Alejandro Magno por todas las cosas que hizo por ellos y los logros que tuvieron. Pero realmente no fue así, porque ahora el Señor le muestra a Zacarías quién sería el rey que él enviaría a su pueblo. Y evidentemente no iba a ser Alejandro Magno por el contraste que da. Zacarías capítulo 9, verso 9, dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo, salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Eso es lo que dice la palabra allí. Se promete la venida del rey. Se muestra brevemente la manera en que el pueblo sería restaurado y en ese sentido también la iglesia. Porque de la tribu y la familia de David volvería a resurgir un rey para restaurar todas las cosas como Dios lo había prometido. Pero el contraste que tenemos acá no es la de un conquistador griego con un poderío militar y una estrategia muy avanzada para la época, sino la de un hombre que vendrá cabalgando un asno, un pollino, y que es un justo, salvador y humilde. O sea, él da las características: justo, salvador y humilde. Y hermano, nosotros no se puede hablar de seguridad del pueblo, porque en este mismo orden de ideas, cuando el Señor le muestra a Zacarías la seguridad del pueblo, él le está diciendo: porque el pueblo de Jerusalén será preservado y el pueblo será, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los libre. En este sentido, el Señor promete guardar a su pueblo. No se puede hablar de seguridad a menos que se hable de un rey protector. Porque todas las naciones en aquellos momentos o en aquellos tiempos estaban resguardadas o protegidas por un rey, la cabeza de ese pueblo o de esa nación. Hermanos, lo mismo aplica si se hablara hoy en día, de pronto, no sé, de los presidentes o cosas así en un sentido. Pero en aquel entonces, en aquellos tiempos, la figura representativa de autoridad para protección del pueblo era el rey. Y el rey debía proteger a su pueblo. El rey debía emplear su ejército para la nación, para resguardo de sus súbditos. Y de esa manera el profeta, Dios le muestra el resguardo perpetuo, pleno y completo en toda su expansión, en toda su descripción, es la del rey que va a guardarlo y va a protegerlo. Debe ser enviado un rey a proteger a su pueblo. Y no iba a ser Saúl, tampoco iba a ser David, porque ya estos habían acontecido anteriormente. Es un rey prometido, un nuevo rey. ¿Y qué dice? Que Dios había diseñado reunir de nuevo el pueblo de Jerusalén o la iglesia en una sola o bajo una sola figura de autoridad, que es Cristo mismo. ¿Qué es lo que nos dice la palabra en Efesios 1, 9 al 10? Que Cristo es el vínculo de nuestra unión. Cristo es el vínculo de nuestra unión, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Es decir, que estaba profetizado que aquel que iba a reunir otra vez el pueblo en la dispersión y que iba a reunir no solamente al pueblo, sino a todas las naciones y a todas las familias de la tierra bajo una misma cabeza. Esa cabeza iba a ser nada más y nada menos que este rey que se describe como justo, salvador y humilde. Y se habla precisamente, si vemos el texto,
Porque dice, he aquí tu rey vendrá a ti. Tu rey. El rey que le pertenece al pueblo elegido de Dios. Porque no viene para sí mismo. No viene para sí mismo y la salvación no es privada ni personal. Es una justicia y salvación que se derivan o se expanden para hacer cobertura a todos los súbditos y todos sus elegidos del Señor. Entonces, hermano, esto lo vemos acá, que el propósito de la venida del rey es la salvación y la justicia de su pueblo. El rey no va a venir sino para traer salvación y justicia a su pueblo. No es un rey que viene a traer riqueza. No es un rey que viene a traer bienes materiales. No es un rey que viene a traer fama y cultura. No es un rey que viene a traer un poder militar. Es un rey que trae justicia y salvación. Ese es el punto. ¿Y qué es lo que vemos acá, hermano? Fíjense lo que dice este comentario. Ciertamente cuando hablamos de hombres, no decimos que un rey está salvo cuando es expulsado de su reino, o cuando sus súbditos son perturbados por enemigos, o cuando están totalmente destruidos. ¿Por qué razón? Porque evidentemente al ser el rey la figura de autoridad del pueblo, el rey siempre era preservado y resguardado. ¿Por quién? Por su ejército. ¿En dónde? En un castillo. Y los reyes estaban ¿en dónde? En el castillo. De manera que si una nación era asediada, ¿verdad? El último en caer iba a ser ¿quién? El rey. Y de esa manera se preservaba el reino y la corona y el linaje en esa nación. Pero ahora lo que nos muestra Zacarías es algo totalmente distinto, porque dice que ese rey que viene saldrá de su morada, vendrá de su castillo, se expondrá directamente al mundo de sus enemigos, al mundo de los hombres. Y es lo que dice la palabra en Cristo Jesús cuando dice en Filipenses que se despojó, se hizo como forma de siervo y habitó entre los hombres. Su morada fue como con la de los hombres, porque este rey, a diferencia de los demás reyes jamás existidos en la tierra, deja su reino para ir en busca de su pueblo, para salvarlo, para darle justicia. Y es lo que muestra la palabra allí. Fascinante, ¿verdad? Es un contenido cristológico profundo. Que yo le decía a mi esposa que, oye, yo decía, no quiero extenderme tanto en los capítulos porque hay mucha profundidad. Y quiero escarbar la profundidad para hablar porque es Cristo. Entonces, si me voy demasiado capítulo por capítulo saltando, se pierde mucho esta profundidad, porque esto es una riqueza cristológica. Bueno, para la gloria del Señor lo estamos grabando, así que va a estar disponible también ahí para después posterior estudio. Pero nosotros vemos acá que Dios viene, se hace hombre a través de la persona de Cristo Jesús para traer salvación y justicia a su pueblo. Y ahora fíjense lo siguiente. Quiero leer y luego explico brevemente. Zacarías nos enseña que Cristo sería preservado de otra manera, ya que demostraría ser superior a sus enemigos a través de un poder divino. Como entonces es pobre, debe estar expuesto a todo tipo de lesiones, porque vemos que cuando no hay fortaleza terrenal, todos los malvados inmediatamente vuelan juntos como si fueran presa. Si Cristo es pobre, no puede preservar a su propio pueblo, ni puede prosperar su reino. Por lo tanto, se deduce que debe estar provisto de poder celestial para mantenerse a salvo y para evitar daños a su iglesia. Y ahora, ¿qué es lo que quiere decir acá? Este comentario es de Juan Calvino. Ahora voy a explicar qué es lo que él quiere decir acá. Lo que él quiere decir acá es que Cristo deja su castillo, sale de su reino, se expone personalmente como hombre y como Dios en un mundo de hombres en donde los hombres aborrecieron la luz y amaron más las tinieblas, pero además de venir en ese sentido, no trae un ejército consigo. Él viene solamente empoderado por la providencia divina que lo protege y lo preserva de que lo maten antes de tiempo, como en muchas ocasiones los judíos querían, los fariseos lo quisieron matar. Dios lo preserva para que no muera antes del momento determinado, y a pesar de no tener reino, de no tener ejército, a pesar de que Pedro saca una espada e intenta defenderlo, y él le dice, guarda tu espada, Cristo ha establecido
el mayor reino de esta tierra. Un reino espiritual que ha durado más de 2000 años de historia. La iglesia es preservada por el poder del Señor mismo, a través de Cristo su Rey. Cristo, hermanos, levantó un ejército de creyentes, de misioneros, de pastores, de evangelistas que han entregado su vida por su nombre. Y nunca ha utilizado una espada. Ese es el comentario de Juan Calvino. ¿Cómo es deducible? ¿Cómo se puede explicar que un hombre al que Pilato le pregunta, ¿acaso tú eres rey? Y Jesús dice, sí, yo soy rey y para esto he nacido. El único arma que él emplea es la verdad. Porque dice, para que conozcan la verdad. Y es la verdad el arma del Señor. No son las espadas, no son las armas, no son los tanques de guerra. Es como cuando un comentarista dice que cuando los hombres envían sus asesinos y ejércitos y sus tanques de guerra, el Señor envía sus mártires, que son los misioneros, son los creyentes que se dan, entregan hasta derramar la sangre por él. Y fíjense, hermano, que se muestra evidentemente que, o sea, Dios lo hace tan evidentemente divino y celestial porque, de nuevo, nadie se levanta, nada más el único es Pedro en su euforia a protegerlo y a defenderlo. Y sin embargo, el Señor le dice, guarda tu espada. Guarda la espada, le dice el Señor, porque los que a espada maten, a espada morirán. Y el Señor establece que su reino va a ser fundado sobre la verdad y sobre la entrega sacrificial. La entrega de la vida, entregando su propia vida en la cruz del Calvario. Hermano, recordemos también que en la entrada de los reyes, nosotros vemos acá, en la entrada de los reyes, yo lo comenté en la serie de Apocalipsis, cuando los reyes entraban en una ciudad después de conquistarla, ellos entraban en un caballo o en un pollino. Si entraban en un caballo, indicaba muerte para todo el mundo. Pero si entraban en un pollino, entonces indicaba paz y seguridad. Es decir, no va a haber una matanza. Por esa razón, cuando Cristo entra en un pollino a Jerusalén, lo esperaron con las palmas, batiendo las palmas. ¿En qué sentido? O sea, él viene en son de paz. El rey viene en son de paz. Y por eso es que Apocalipsis utiliza la imagen y utiliza la fraseología bíblica para decir que en la venida próxima del Señor, cuando Cristo venga a buscar a su pueblo y a su iglesia y a traer justicia, va a venir en un caballo blanco. No va a venir en un pollino. O sea, que el tiempo de paz se acaba. Viene el juicio de Dios. Eso lo hablamos en la serie de Apocalipsis, pero es bueno hacerlo notar por el comentario del texto. Ahora, hermano, fíjense que también hay unas ciertas ideas, vamos a decirlo así, relacionadas con el texto, pero que las voy a mencionar. No estoy diciendo que sean, que se deban creer así, pero son otros comentaristas, algunas ideas generales que se han tenido con respecto a este capítulo, o a este versículo, mejor dicho. Primero, que muchos entienden que Cristo monta a un pollino y vienen en un potro porque él en un futuro, él hablaría, el Señor Jesucristo mismo en los evangelios, en Mateo 11:29, de llevar su yugo, Él dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, lo mismo que se dice en Zacarías, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Por qué, hermano? Porque no eran solamente los bueyes lo que se les acostumbraba a poner un yugo para arar la tierra. También los pollinos, todos esos tipos de animales, se les montaba un yugo sobre ellos para trillar la tierra. Y hay un comentarista que le hace la idea de que puede ser una referencia también a Cristo mismo diciendo, lleva mi yugo, es decir, y aprendan de mí. Si lleva el yugo de Cristo o el peso de Cristo en un sentido, que es ligero, porque no es el yugo de la ley. El yugo de la ley nos mata, nos aniquila totalmente. Pero en Cristo hay gracia y salvación, porque Él es enviado para salvación del pueblo, no para aniquilación del pueblo. Entonces, hermano,
es importante que entendamos que los creyentes, aunque nosotros los cristianos no vivimos por la ley, sino que vivimos por la gracia de Dios, debemos entender la ley, debemos conocer la ley, porque si no la gracia se diluye en la nada. Porque si no entendemos la ley, entonces no podemos entender de qué hemos sido salvados y cómo no hemos sido salvados. Aquel que vive en libertinaje no ha entendido la gracia de Dios porque no conoce la ley, porque la ley nos mata, nos aniquila. Pero en Cristo hay gracia y redención. Amén. Entonces, el profeta muestra aquí al Señor justo la virtud principal de un rey insobornable, totalmente imparcial, ¿verdad? Y salvador, porque el rey, de nuevo, no viene por su propio bien, sino por el bien del pueblo y por la bendición del pueblo, que se extienda a todos sus súbditos. Es decir, de nuevo, el rey no se queda en el castillo siendo protegido, él se expone por el pueblo. La palabra humilde puede ser traducida en el hebreo por afligido, porque también hay una imagen en el hecho de que Cristo viniera en un pollino y no un caballo, porque el pollino es un símbolo de humildad. Fíjense lo que dice aquí. La distinción generalmente se daba entre los reyes el grado de honor, distinción, y eran personas de gran honra que se estimaban y estaban en un sentido como en un pedestal, si se puede decir. Pero en el caso de Cristo, lo que se muestra en su humildad es que él iba a sufrir y a ser afligido, pero su triunfo y su victoria iban a estar relacionados directamente con ese sufrimiento y con esa aflicción. No en vano el Señor llevó en su cabeza una corona de espinas que mostraba o figuraba su reinado, pero en el sentido del sufrimiento y de la aflicción. Y desde que la iglesia fue fundada por el Señor Jesucristo, no ha habido un periodo en la historia en donde no hayan cristianos muertos y masacrados por la causa del Evangelio. Siempre la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos, de nuevas poblaciones y de nuevas misiones en donde el Evangelio se expande y se extiende. Pero nuestro rey es un rey justo, un rey salvador y un rey humilde, que nosotros nos vinculamos a él en su sufrimiento y él se vincula a nosotros en nuestro sufrimiento. Por eso nunca debemos tener temor, hermanos. Nunca debemos temer nada absolutamente en esta tierra. ¿Saben qué es lo que debemos temer? A ese rey que puede destruir nuestra alma y espíritu en el infierno, en la condenación eterna. Eso es lo que sí debemos temer. Pero el Señor, que es justo, salvador y humilde, nos preservará por toda la eternidad. No importa que nuestro cuerpo sea quemado, como fue quemado el cuerpo de los cristianos del primer siglo. No importa que seamos azotados, no importa que seamos echados a las cárceles, no importa que seamos quebrados nuestros huesos. Si nosotros morimos, para el Señor morimos, como dice la palabra. Hermano, otra de las cosas que vemos acá es que el rey, este rey venidero que profetiza Zacarías, de nuevo, se iba a elevar por la vía del dolor y del sufrimiento, como se profetiza en Isaías 53, y no de la misma manera que los demás reyes de la tierra, a través de las victorias y conquistas que ellos lograron y todo lo demás. No, este rey iba a ascender a la corona o al reino de forma tal que le iba a hacer sufriendo y muriendo en una cruz del Calvario. Hermanos, y fíjense lo que creían los israelitas. Los israelitas tenían esta idea. Ellos decían, en Daniel 7:13 se habla de un rey venidero, pero también se muestra en Zacarías 9 este rey que viene en un pollino. En Daniel se muestra viniendo sobre las nubes de los cielos. Pero en este pasaje en Zacarías se muestra viniendo el rey en un pollino. ¿Y saben qué decían los israelitas? Ellos decían que si los israelitas, el pueblo, iba a ser digno de ese rey, el rey vendría en las nubes del cielo. Pero si el
el pueblo iba a ser indigno, entonces vendría en un pollino. Interesante, ¿verdad? Porque en un sentido, por una parte, sí demuestra que todos somos indignos, porque no hay nadie digno, pero también al mismo tiempo revela la dificultad que ellos tenían para hacer conciliar las dos ideas del pasaje, porque es uno glorificado en las nubes y el otro viniendo en un pollino. Pero bueno, ¿cómo es compatible estos dos pasajes? Pero en ese sentido, habían otros también que pensaban que eran dos reyes, que iba a venir un rey humilde, así, un pollino, y otro rey que iba a ser al estilo Alejandro Magno, con todas las pompas y la gloria del momento. Pero en este caso vemos que es un problema teológico de intentar reducir los misterios de Dios anulando una de las dos verdades. Es decir, eso es un error también, hermanos, de interpretación. Decimos, bueno, o vienen las nubes o vienen en el pollino, pero no puede ser de las dos maneras. ¿Y qué hacen frecuentemente? No, yo me quedo con el que viene de las nubes. Es el que me conviene, es el que me gusta a mí. Y eso es un problema, porque esta idea irreconciliable es como la idea de la doctrina de la Trinidad, que es un misterio, un Dios en tres personas, pero ¿cómo es posible? Pero es un misterio. ¿Y qué es lo que dice Deuteronomio 29:29? Que las cosas reveladas pertenecen a nosotros, pero los misterios son del Señor. Entonces no nos toca a nosotros estar divagando de que si es así o si no es así. Estemos seguros y tranquilos con el hecho de saber que Cristo es nuestro Señor, que ha venido en un pollino de forma humilde, salvador y justo, y su venida, la venida del Señor que ha sido profetizada, vendrá desde las nubes a buscar a su pueblo y a traer justicia. Amén. Entonces, otra de las fábulas, no digo porque no es, debe ser tomado de forma de credibilidad, pero de las fábulas es que el pollino era una figura dentro de la tradición judía de aquel momento cuando Abraham fue a ofrecer a Isaac, lo montó en un pollino y lo llevó en un pollino. Y de la misma manera, cuando Moisés salió de Egipto, él montó un pollino y se fue con su esposa y montó un pollino. Entonces se creía dentro de la tradición que este animal iba a ser un animal distinguido que en el momento preciso iba a traer al Mesías, lo iba a llevar también, como llevó a Abraham y como llevó a Moisés. Entonces esto es parte de la... Sin embargo, los traductores, los comentaristas más serios, lo que han dicho es que la referencia al pollino debe verse como un símbolo de humildad y de nobleza. Fíjense entonces que en el Zacarías, cuando vimos en el capítulo, en los capítulos anteriores, en la predicación anterior, nosotros hablamos de algo cuando salían los caballos hacia el norte, hacia el sur, hacia el oeste y el este. ¿Recuerdan? Que iban a rodear la tierra. Y eso le dijimos que eso lo llamamos ¿cómo? Eso lo llamamos la universalidad del juicio de Dios. O sea, cómo el juicio de Dios es universal. Pero ahora el Señor le muestra a Zacarías no nada más la universalidad del juicio, Él le muestra la universalidad del reino de Cristo mismo. Él le muestra eso. Porque el Señor ha instituido su reino espiritual. Y hermanos, nosotros vemos que todo el pensamiento central de la Escritura es organizada sobre la base del Mesías, del enviado. Desde Génesis, por todos los libros del Antiguo Testamento están allí. No solamente es eso, sino que los escritores, hermanos, los autores de estos libros, más allá de hablar de historias y anécdotas o de una sugerencia de sus propias mentes, lo que hacen es revelar desde arriba, desde los cielos, la fórmula común que es así dice el Señor y que establece una profecía que está vinculada directamente con la salvación y la redención del pueblo de Dios. Ellos no hablan cosas por hablar. Ellos todos se conectan con la misma idea. Un Mesías vendrá a salvar a su pueblo. Y toda la preservación del pueblo desde Génesis hasta los tiempos del Señor Jesucristo fue con el fin y el propósito de la venida del Señor Jesucristo.
Dios preservó al pueblo de Israel para que de él viniera el que vendría a reinar a todo el universo, a todo el mundo. Es tanto así, hermano, que como un comentarista en una ocasión lo dijo, se debería llamar el testimonio de Jesús el espíritu de la profecía. Y no los locos estos que dicen Elena G. de White, el espíritu de la profecía. No, eso es del diablo. Es Jesucristo, es el testimonio de él, de Jesucristo, es el espíritu de la profecía. Hermanos, vemos acá entonces algo importante. Vámonos al capítulo 10 y 11. Me veré el tiempo. Ok. Ajá. Capítulos 10 y 11 se conectan directamente con los capítulos 7 y 8. Este apartado se titula Jesucristo nuestro pastor y la hipocresía en el sacerdocio. Dice Zacarías 10:3, contra los pastores se ha encendido mi enojo y castigaré a los jefes, pero Jehová de los ejércitos visitará su rebaño, la casa de Judá, y los pondrá como su caballo de honor en la guerra. De él saldrá la piedra angular, de él la clavija, de él el arco de guerra, de él también todo apremiador. Hermano, una de las cosas que ahora se empieza a mostrar en estos capítulos es el carácter pastoral de ese rey que Dios va a enviar. Escuchen bien, el carácter pastoral del rey que Dios ha prometido, porque es este rey un pastor que cuida su rebaño. Y es importante porque frecuentemente muchos cristianos ignoran el carácter pastoral del Mesías. ¿Y saben cómo lo ignoran? En el hecho de que ellos mismos no se someten a pastores fieles, sino que buscan personas que no son aprobadas. Porque díganme ustedes, ¿cómo ustedes pueden conocer un billete falso de un billete genuino y real? Conociendo el billete genuino y real. Conociendo lo real es que se puede diferenciar entre lo que es falso. De la misma manera, cuando la gente habla de que no, que están un grupo por allá con un tipo que los está estafando y ese no es pastor nada, y dice la gente, y esa gente anda con él y todo lo demás, se tiende a pensar, los tiene engañados. Se tiende a pensar, él los tiene engañados. Pero, de nuevo, si tú conoces cómo debe ser un pastor fiel, genuino y real, entonces pudieras identificar cuando tu pastor no es un pastor aprobado, ¿correcto? Pero en ese sentido, los hombres son culpables de sus propios males. Y todas aquellas personas que están siendo estafadas y engañadas por este tipo de personas darán cuenta al Señor también. Ellos no van a hacer, sí, vamos a lanzar al pastor al infierno, pero ustedes van para el cielo, porque el pastor, ustedes eran víctimas de él. No, para nada. Ellos también serán arrojados al infierno también. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Por su incredulidad, por su ignorancia y por seguir hombres que los desviaron a ellos. Entonces, Dios empieza a hablar acá y empieza a mostrarle a Zacarías un pastorado, es decir, el sacerdocio de Israel, de Jerusalén, que Dios lo llama a cuentas, Dios le pide a cuenta a los sacerdotes, porque estos sacerdotes se han pervertido y han tergiversado su llamado. Dios los convoca ante su tribunal. El hombre, nosotros vemos acá que igual será juzgado y, hermanos, vemos, fíjense algo, en Zacarías 10.1, antes que debí saltar antes para acá, pero bueno, no lo hice. Zacarías 10.1 dice, pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. Después dice, porque los terafines han dado vanos oráculos y los adivinos han visto mentira. Han hablado sueños vanos y vano es su consuelo, por lo cual el pueblo vaga como oveja y sufre porque no tiene pastor. Contra los pastores se ha encendido mi enojo y castigará a los jefes. Pero Jehová de los ejércitos visitará su rebaño, la casa de Judá, y los pondrá como su caballo de honor en la guerra. Hermanos, miren,
el de pedir lluvia en la estación tardía, Dios dará lluvia abundante, hierba verde. Él lo que está hablando, él no está hablando tanto de la lluvia literal, él está hablando del pasto para las ovejas. Él está hablando de un tiempo de paz para que el pueblo del Señor pueda ser guiado, pueda ser apacentado por un pastor que es verdadero. Y aquí está el contraste porque luego entra en escena ese pastor que Dios tiene para su pueblo. Pero antes de ir allá, vamos a tratar de traer esa enseñanza para acá, para nuestros tiempos. De nuevo, el modelo de pastorado que actualmente se está llevando a cabo en muchas congregaciones, ¿de qué manera no se muestra la infidelidad que hay y que existe? Primero, infidelidad en la predicación y exposición de la palabra. No se enseña la palabra de Dios. No se explica, no se muestra, no se abre, no se ilustra. Se enseñan sueños, ideas, conceptos humanos y le salpicamos versículos para que de alguna forma eso entre como una predicación. Pero eso no es una predicación. De nuevo, el Señor llama, fíjense que todo es tan anclado a la vida de la iglesia que hasta la vida práctica de las ovejas está influenciada por el pastor que los dirige. Deberían, como dice el versículo, pedir a Dios o llamar y clamar al Señor que envíe pastores, verdaderos pastores, que los apacienten y les muestren el evangelio y les enseñen. Pero como no conocen el carácter pastoral de Cristo, no pueden diferenciar, no pueden saber cuándo hay un pastorado fiel y cuándo no. Entonces, ¿qué pasa con esto, hermano? Que cuando se ignora la palabra, cuando se ignora la religión de la fe cristiana en el sentido de que sea la palabra lo que rige la vida, entonces se entra en el mundo de lo que es falso, de lo que no es real. En un sentido, voy a leer aquí brevemente. Y esta es la alternativa que enfrenta cada hombre y cada edad. Pueden rechazar el Dios verdadero y la religión revelada, pero el resultado inevitable es la superstición, de alguna forma más o menos refinada o no. Cuando no está la racionalidad de la fe en el Evangelio, en la palabra de Dios, anclada en la Escritura, entonces se da lugar a las supersticiones. Pueden ser, como dice el texto, más refinadas o menos refinadas, pero al fin y al cabo son supersticiones. No es verdadero, no es real. Y cuando los pastores apostatan del evangelio, se van a las supersticiones igual que los hombres. Hay un ejemplo de esto. ¿En dónde lo tenemos, hermano? El caso lo tenemos en el mismo Saúl. Dice la palabra que Saúl, cuando apostató, después de buscar la voz de Dios a través del profeta y no conseguirla, pero luego buscarla a través del Urim y el Turim y tampoco conseguirla y no encontrarla en ninguna parte, fue a la bruja de Endor. Cuando los hombres apostatan, cuando los pastores apostatan de la fe, se vuelven a los adivinos y a los brujos. Y si usted no me cree, entonces observe y examine cuidadosamente la cantidad de hombres que se hacen llamar profetas y lo que se la pasan es adivinando la fecha de nacimiento y el número de cédula de las personas que van para sus iglesias. Son adivinos y agoreros. Y esto es tan criminal y peligroso como lo era anteriormente cuando el Señor, a través del profeta Isaías, dijo: ¿no consultará al pueblo a su Dios? ¿Consultarán a los muertos por los vivos? Si la palabra no es suficiente, entonces se va a la superstición, se van a las adivinaciones y se abandona lo racional. Y se termina adivinando números de cédula, fechas de nacimiento y todo este tipo de cosas.
Pero entonces ahora el Señor muestra un reflejo del futuro, porque muestra a este pastor que debe guiar al pueblo en la persona de Cristo Jesús. Zacarías capítulo 11, verso 10 dice: tomé luego mi cayado gracia y lo quebré para romper mi pacto que concerté con todos los pueblos. Luego más adelante en el verso 13 dice: y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 de piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Quebré luego el otro cayado, ataduras, para romper la hermandad entre Judá e Israel. Hermano, aquí lo que muestra la palabra es la figura de un pastor que está trabajando con sus ovejas, que está liderándolas, guiándolas, y luego viene y le pide un salario a sus ovejas para ya desentenderse de ellas, y le ofrecen una recompensa insignificante, como si fueran a declarar su gloria, como de alguna forma buscaran escupirlo en la cara. El precio de las 30 piezas de plata no era nada más y nada menos que el precio de un esclavo, según la ley. Entonces, lo aborrecen al echarlo, al tirarle esas 30 piezas de plata. Y el Señor dice: echadlo al alfarero. Que en ese caso ahí dice en la versión Reina Valera dice tesoro. Pero la palabra en hebreo se relaciona más con pottery. Y pottery es como, tiene que ver con el que hace las jarras de barro, las partes de arcilla. Es un alfarero, una persona que trabaja en la fundición de vasos, como los vasos de honra y vasos de deshonra, que también la palabra habla en un punto. Pero entonces lo rechazan de esa manera. Y Zacarías, en este caso, relaciona la imagen de lo que está viendo con lo que está pasando el pueblo, con la hipocresía. ¿Se acuerdan de que, Señor, cuando ayunamos en el mes tal, y el Señor dice: cuando ayunaste y lo hiciste para mí? O sea, realmente lo que Dios le está mostrando a Zacarías es que para él era algo abominable y que rechazaba cuando hacían las cosas y las entregaban y las daban como para cumplir nada más con el Señor. No, ya yo cumplí, yo hice mi ayuno, yo hice mi no sé qué. Y eso para él era como si le estuvieras tirando algo así de mala gana. Sí, mira, ya hice lo que me mandaste a hacer. Mira, aquí está, toma, ya, ahí lo tienes. Y eso habla mucho del legalismo y de tener cuidado con vivir una vida que no es genuina en la fe. Como en una ocasión el pastor Goyo lo dijo, y yo lo vuelvo y lo cito a él repitiendo lo que él dijo: no obedecemos la ley perfectamente, pero sí sinceramente. Es decir, no vamos a cumplir las estipulaciones de la ley, jamás lo vamos a hacer. Cristo lo hizo por nosotros y esa es es imputada su justicia. Pero cuando observamos la ley, cuando vamos a la palabra y vemos los mandamientos y la instrucción de vida, obviamente lo vamos a hacer con nuestro corazón de forma apasionada y no de una forma hipócrita y legalista, tomándolo como una simple tradición. No, es que me toca hacer esto, porque eso es muy común, hermano. No, que ya yo cumplí. No, que fui panosana, pero ya yo cumplí. Pues, entonces, todo en la mente de ellos es pagarle al Señor, y porque yo le pago ya yo tengo algo. Ah, no, sí, como cumplí ya yo tengo. Y de verdad, ¿ustedes creen que nosotros vamos a poder pagar al Señor? En algún momento histórico de nuestra vida, jamás. Porque nuestra deuda es infinita, es impagable. Entonces, hermanos, aquellas personas que viven la fe cristiana de esa manera están jugando con Dios. Y ellos piensan que Dios está encantado con sus obras y que Dios va a estar feliz. Y Dios les dice: cuando tú ayunaste por mí en el mes, ¿lo hiciste verdaderamente por mí? Cuando tú hiciste aquella obra, ¿tú la hiciste verdaderamente por mí? ¿Cómo podríamos jugar con Dios, hermano? Es imposible. Ahora quiero leer brevemente sobre esta parte, luego explico. Israel es un rebaño condenado a perecer por el juicio divino. El profeta que personifica a su Señor
hace un esfuerzo por evitar la amenaza infligida. Por lo tanto, asume el cargo de pastor equipado con bastones provistos para asegurar el éxito. Él busca librarlos de falsos líderes y ganarlos en caminos de verdad y rectitud. Pero el intento es vano debido a su obvia maldad. Y el problema es un retroceso mutuo. Los aborrece, ellos lo aborrecen. En consecuencia, rompe significativamente sus bastones en señal de que todo ha terminado. Pero después de romper uno y antes de hacer lo mismo con el otro, el pastor les pide una recompensa por su esfuerzo y lo que recibe es tan insignificante que es mejor que no haya recibido ninguno. Lo insultan con la oferta del precio de un esclavo. Entonces la escena cambia y en lugar de un pastor sabio y amable, el profeta personifica a uno de carácter opuesto. Y ahora, cuando lo han aborrecido, cuando lo han entregado por 30 piezas de plata, el pastor se vuelve contra ellos. Hermanos, si nosotros pudiéramos decir o buscar el escenario de lo que está viendo Zacarías, tendríamos que irnos a Mateo 21 o Marcos capítulo 12 y leer específicamente lo que hacen con el Señor Jesucristo. Primero, que José, hermano, cuando José fue vendido, ustedes recuerdan esa historia en Génesis 37, que vendieron a José. ¿Por cuánto lo vendieron? Por 20 piezas de plata, menos de lo que valía un esclavo. Y Amós, entonces, en su doctrina como profeta, dice, vendieron al justo por plata y a los pobres por un par de zapatos. El pasaje que estamos leyendo es una correspondencia de Mateo 21, que el Señor habla de ¿qué? De la parábola de los labradores malvados. Ustedes recuerdan esa parábola, hermano, que el dueño de la vid envía mensajeros para recibir los frutos, pero entonces los labradores vinieron y abusaron a los mensajeros, los hirieron, los golpearon y los mandaron de regreso. Y luego el Señor, el dueño de la viña, le envía a los labradores a su hijo. Y el Señor dice, bueno, porque es mi hijo, tendrán más reverencia y tendrán más respeto. ¿Y qué hacen los labradores? Lo agarran al hijo, lo matan, lo expulsan de la viña. Y así, de esa manera, se cumple la palabra cuando el Señor Jesucristo les dice a los fariseos, por lo tanto les digo que el reino de Dios será quitado de ustedes y entregado a una nación que produce sus frutos. Y nada más de decirles eso, se enfurecieron y trajeron ira y maldad y buscaron de alguna forma matar al Señor Jesús. Y este es el mismo mensaje que está describiendo Zacarías muchos, pero muchos años antes. Dios le está revelando la profecía a él. ¿Saben lo que significa el hecho de que rompen un cayado? Ustedes saben, romper el cayado puede ser algo muy sencillo y muy simple, como decir, bueno, hasta aquí, no aguanto, lo rompo. Pero cuando se habla del que representa al buen pastor, el único que puede guiarlos, alimentarlos y defenderlos de forma segura, que él es el que rompe ese cayado, es muy grave y es muy serio. Y hay esta referencia porque 5 siglos después que Zacarías dice y profetiza, Jesús fue este pastor enviado a reunir el rebaño. Y el resultado fue exactamente el mismo que dijo Zacarías. Fue vendido por 30 piezas de plata. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, Mateo 27, 9, 10. Que el pueblo de Israel le había fijado y como el Judas lo tiró al tesoro, la gente del sacerdocio no lo quiso agarrar. No podemos hacer uso de esas piezas de plata porque es precio de sangre. ¿Y qué hicieron? Compraron el terreno de Aceldama, el terreno donde enterrarían a las personas extranjeras. ¿Y ustedes saben también cómo se llamaba ese terreno?
El terreno se llamaba, hermanos, el campo del alfarero. El mismo nombre que nosotros tenemos en la versión, si ustedes tienen la versión traducción viviente o NBI, cuando el Señor le muestra a Zacarías en el verso 12 y 13 del capítulo 11, ahí les dice: si les parece bien, páguenme lo que consideren que merezco, pero solo si quieren. Entonces ellos valuaron mi pago en 30 piezas de plata. Luego el Señor me dijo: arrójalas al alfarero. Es el mismo nombre citado por Zacarías 5 siglos antes. La pregunta es, hermano, y tomando en consideración todo esto, el reino universal del Señor. Ustedes saben que cuando Cristo murió y fue puesto en la cruz del Calvario, se inscribió la palabra el Rey de los Judíos en 3 idiomas, indicando el alcance universal de su reino, dentro de la profecía. Nosotros vemos acá que hay un tren de profecías bíblicas que Dios le revela a Zacarías, y desde el orden histórico se van cumpliendo una tras otra, una tras otra. Pero ¿saben qué hace el Señor también? Le muestra el ángulo espiritual y le revela lo que Zacarías vio cumpliéndose en la persona de Jesús, lo ve desde el ángulo espiritual. Él le muestra no solamente el trasfondo histórico, sino espiritual. Recordemos que dijimos que en la doctrina de los profetas, Dios a Zacarías le abre el telón para ver lo que estaba pasando en el presente, pero no solamente le muestra lo que es el trasfondo espiritual del presente, él le revela el trasfondo espiritual del futuro. Y esto debería a nosotros hablarnos de la increíble e infinita distancia abismal que existe entre los llamados profetas de nuestros días, que no son nada más que charlatanes, idiotas y gente estúpida que manipulan a los ignorantes con adivinaciones, con trucos de agoreros, y en vez de acercarlos a Dios por medio de su palabra, los alejan. Son los falsos maestros, son los falsos profetas que Dios ha profetizado contra aquellos que no le buscan. Y ahora, hermano, para concluir, si nosotros dijimos, hermano, que cuando se ven las estrellas en la noche, observamos el pasado de esas estrellas. Observen a Zacarías observando la revelación del futuro, pero que para el Señor es realmente el pasado, porque ya en el tiempo de Dios todos estos acontecimientos están seguros porque sí. Ahí nada va a cambiar de lo que Dios ha establecido. Y es sorprendente. ¿Saben por qué, hermano? Porque por lo menos cuando leemos Apocalipsis 8, hablando de la relación que tienen Zacarías y Apocalipsis, cuando se habla del futuro, en Apocalipsis 8 se habla como algo que ya aconteció, que ha ocurrido, como por ejemplo, y abrieron todos los libros, y todos los que no fueron encontrados escritos en el libro de la vida, fueron arrojados al lago de fuego en el tiempo pasado, porque ya ha ocurrido. Y podrán existir interpretaciones y escuelas escatológicas, que si esto y lo otro, pero hay algo que todos estamos seguros y estamos ciertos y creemos y confesamos, y es el hecho de que el juicio de Dios contra el pecado es seguro, y el derramamiento de su ira contra aquellos que continuamente lo resisten es tan seguro que se ha escrito en tiempo pasado. De la misma manera que se ha escrito en tiempo pasado la ciudad celestial de la Nueva Jerusalén, en donde habitarán todos los justos que han sido redimidos por la sangre del Cordero.
¿cuánto entonces no deberíamos vivir nuestra vida mirando hacia la esperanza que tenemos delante de nosotros, de que un día el Señor vendrá por cada uno de nosotros a buscarnos y a darnos entrada en las moradas eternas? Que el Señor bendiga su palabra y que podamos mantenernos siempre en comunión con Él. Padre, te damos gracias por tu enseñanza, te exaltamos y te glorificamos. Queremos honrarte con nuestras vidas, queremos predicarte, Señor, exponer tu palabra y clamar a ti, Señor, porque tú eres el único bueno, Señor. Gracias por ese pastor que tú has enviado por tu pueblo, Señor, que tú has entregado, Señor. Te pedimos